La secta Kanungu. Los líderes de una secta cristiana que quemaron vivos a más de 700 de sus seguidores en una iglesia hace 20 años. Los muertos eran miembros del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, una secta del día del juicio final que creía que el mundo se acabaría a comienzos del milenio. Fundado en Uganda por Joseph Kidweather, Credonia M. Wareing y V. Tate durante los años 80. Su creencia era reforzar el cumplimiento de los 10 mandamientos, por lo que los integrantes de este movimiento no solían hablar con los demás. Para evitar decir alguna mentira, también practicaban un ayuno extremo, comiendo solo una vez cada lunes y viernes, además de tener prohibidas las relaciones sexuales y el uso de jabón. Su texto base era un mensaje oportuno del cielo, el fin del tiempo presente, el cual debía ser leído por los nuevos miembros hasta 6 veces. Kidweather, uno de los fundadores, predijo que la Virgen María tendría un papel importante en el fin del mundo, señalando primero al 31 de diciembre de 1999 como el día del juicio final. Más tarde indicaría que sería el 17 de marzo del 2000, idea que fue aceptada ciegamente por sus seguidores. Al llegar ese día, en una iglesia de la comunidad de Kanungu, se realizó una gran fiesta, donde cocinaron 3 reses y tomaron cajas de Coca-Cola. De acuerdo con testigos que hablaron con el medio del New York Times, vecinos de la zona recuerdan el sonido de la explosión. De repente, lo que era una masiva celebración se extinguía entre las llamas. Las puertas y ventanas del lugar fueron tapiados para que nadie pudiera salir si se arrepentía. Las primeras informaciones de la tragedia del siglo hablaban de 230 muertos. Ese era el número de los miembros censados para la secta cuando fue registrada en 1997 como una ONG. Pasado el tiempo, la policía concluyó que las primeras estimaciones habían sido exageradas y que la cifra final de muertos se había establecido en 778, entre ellos cerca de 80 niños. Además, se habían hallado cadáveres de adultos que habrían sido asesinados antes del macabro ritual y cuyos cuerpos fueron arrojados a las letrinas cavadas en el exterior de la iglesia. La secta más peligrosa de España, Edelweiss, una organización criminal que mezclaba ideología nazi, alienígenas y abusos sexuales. Edelweiss fue uno de los grupos paramilitares fundados en los 70 por Eduardo González Arenas, alias Eddie. La secta auspiciaba las relaciones homosexuales entre menores basándose en una manera de vivir que, según su fundador, existía en un lejano planeta llamado Del Hais, donde serían trasladados los miembros de la secta una vez que tuvieran un grado de aprendizaje apto para viajar al mismo y salvarse de un hipotético y cercano fin del mundo. Existía un juramento con la siguiente fórmula: juro por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de Del Hais hasta mi muerte, defendiendo 3 conceptos fundamentales y universales: amor, justicia y libertad, aplicándolos a mí mismo, caminando por el sendero de la verdad hasta que la alcance la perfección en el planeta Del Hais, al servicio de mi príncipe, el Gran Alain. Desde 1970 y hasta el otoño de 1975, más de 400 adolescentes formaron parte de Edelweiss y 50 lo hicieron como parte de su estructura jerárquica, con el pretexto de fomentar el deporte y el contacto con la naturaleza. Aglutinó niños de entre 11 y 14 años a los que inculcó hábitos que les harían proclives a satisfacer sus propias apetencias sexuales. El líder de este grupo montañero en realidad estaba cometiendo un delito, el de la corrupción de menores. No todos los niños se sometían inmediatamente a los preceptos del líder. Los que se resistían a perder la virginidad
recibía la siguiente orden: acostarse con las dos únicas chicas que acompañaban a Eddie. Llegó mediados de noviembre de 1984 y el fin de la secta Edelweiss. Las autoridades recibieron multitud de denuncias y la policía procedió a la detención de Eddie y los monitores. Durante los años que Eddie estuvo encerrado, tan solo 6, el mesiánico se empapó del antiguo código penal para poder salir antes. Y así fue. Incluso escribió varias cartas confesándose culpable, algo que no hizo durante el juicio. Un año después de salir de prisión, en septiembre de 1998, una de sus víctimas, Juan Martín García, acabó con su vida. Eddie moriría poco después tras una fuerte hemorragia. La secta de los hermanos Hernández. Todo comenzó en los últimos meses de 1962 en Tamaulipas, México, con los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Estos idearon un plan maestro para estafar a una comunidad, haciéndose pasar por sumos sacerdotes de una deidad antigua y prometiéndoles revelarles un tesoro a cambio de que la gente les diera sus posesiones junto con favores sexuales y orgías. Ya en 1963 conocieron a Magdalena Solís, quien se les unió junto con su hermano Eleazar. El papel de ella era hacerse pasar por una reencarnación de Coatlicue, una diosa adorada por los aztecas, sedienta de sacrificios humanos. Pero lejos de dedicarse a la estafa, como era el plan original, la mujer se creyó realmente el papel de una diosa, lo que la llevó a desarrollar una serie de perversiones sexuales que se manifestaban en el consumo de sangre humana y el sadismo en el que cometió sus crímenes. También realizaba prácticas de fetichismo y pedofilia. Los crímenes cometidos por la llamada sacerdotisa de la sangre opacaron las orgías que a menudo organizaban los hermanos Hernández. Los habitantes del pueblo que se negaban a asistir a las ceremonias en las que presuntamente serían poseídos por Magdalena eran linchados. Los que intentaban huir del lugar eran maniatados, golpeados, quemados y cortados en pedazos. La mujer llegó a ordenar que a personas vivas se les extirpara el corazón para ver cómo se desangraban y después beber su sangre. Durante 6 semanas, Magdalena y los hermanos Hernández desataron el pánico en el pueblo. En mayo de 1963, un joven de una comunidad vecina paseaba por las cuevas en las que la secta de Magdalena realizaba sus rituales. Al escuchar ruidos y ver luces que salían de una cueva, se acercó a observar cómo sacrificaban a una víctima. El joven de 14 años recorrió casi 25 kilómetros para llegar a la estación de policía más cercana. Presa del pánico y el shock, lo único que logró decir era que un grupo de personas bebían sangre humana en el lugar, como vampiros. Los policías pensaron que el joven llamado Sebastián Guerrero estaba drogado, por lo que no creyeron en sus dichos. Sin embargo, al día siguiente, un oficial llamado Luis Martínez decidió acompañarlo al lugar. Después, los dos desaparecieron. Fue hasta entonces que las autoridades empezaron a tomar el caso en serio, y el 31 de mayo de 1963, la policía en conjunto con el ejército desplegaron un operativo en la Hierbabuena. Las autoridades encontraron los cadáveres descuartizados de Guerrero y de Luis Martínez, a quienes les había sido extirpado el corazón. En la misma cueva donde realizaban los rituales aparecieron partes de cuerpo y de otras 6 personas. Sin embargo, Magdalena y su hermano fueron condenados a 50 años de prisión solo por el homicidio del policía y del joven que los descubrió en la cueva, ya que los seguidores de su secta se negaron a declarar.